Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso Iniciándose en la Programación. Y bueno, en el video anterior habíamos visto que las variables son espacios de memoria que nosotros vamos a apartar para contener datos de cierto tipo específico. Vimos que a la hora de instanciar o crear nuestras variables, debíamos indicar lo que es el tipo de datos que iba a recibir. Por ejemplo, nosotros recordamos que habían tipos de datos, por ejemplo, numéricos, lógicos y cadenas, donde nosotros íbamos a decir si íbamos a ver números, si íbamos a ver palabras, si íbamos a ver resultados lógicos como lo que son falso y verdadero. Entonces, la pregunta sería, ¿siempre es así? Pues no. Un lenguaje de programación se puede dividir en dos tipos, que podríamos decir en lo que respecta a lo de las variables, que sería un lenguaje de programación fuertemente tipado y un lenguaje de programación débilmente tipado. Bien, entonces un lenguaje de programación fuertemente tipado son los que, bueno, como habíamos visto al principio, los que nosotros vamos a indicarle a la variable el tipo que queremos que sea esa variable y el tipo de datos que queremos que contenga. A nosotros hacerlo fuertemente tipado quiere decir indicándole lo que es la variable y su tipo, pues entonces no va a recibir otro tipo de datos. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, en una variable que ya dijimos que era numérico y ponemos una palabra, pues a la hora de nosotros pensando en que estamos en un compilador, por ejemplo, pues nos daría un error, porque este tipo de lenguajes de programación que son fuertemente tipados son muy estrictos en esto. Nosotros tenemos que usar un tipo de variable siempre y digamos durante todo lo que es el programa y durante el tiempo que utilicemos lo que es la variable, pues vamos a siempre usar ese tipo de dato. Ok, entonces si en caso de que nosotros escribiéramos un número para ingresarlo en una variable que recibe solo tipo de número, pues tiene que estar escrito de forma numérica y no digamos voy a escribir 2 con letras, digamos D o S, sino que tengo que escribir el número en sí, porque si no me va a dar un error. Ok, y por el contrario, los lenguajes débilmente tipados, quiere decir que al definir una variable no se le tiene que asignar un tipo de variable, sino que más bien es que nada más se dice que va a haber una variable y que va a contener un dato, el que sea, el tipo que uno quiera, y simplemente es eso. Ok, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Que en un lenguaje de programación fuertemente tipado, donde nosotros que tenemos que obligadamente poner el tipo de dato, pues es más rígido y tal vez más complicado de controlar a la hora de la programación nuestra, pero a la vez es más seguro porque al hacerlo de una vez y al saber que nosotros solo vamos a poder manejar un tipo de datos con esa variable, pues no vamos a tener errores de intentar meterle otro tipo de dato. En cambio, en un lenguaje débilmente tipado, al aceptar cualquier tipo de dato, pues se vuelve más inseguro y muy dado a causar errores, ya que en veces por nosotros no ver el tipo de variable que estamos utilizando y si hacemos un programa muy grande nos podríamos confundir y después combinar diferentes tipos y tendríamos errores en lo que es el programa y no sabríamos por qué. Y bueno, por último, en el caso de lo que son los lenguajes de fuertemente tipado, aunque nosotros vamos a declararle un solo tipo a una variable, no quiere decir que no se pueda combinar del todo lo que es diferentes tipos de números. Por ejemplo, o diferentes tipos de variables más bien. Por ejemplo, en el caso de un número hay diferentes tipos que podría decirse que son los enteros y los reales. Los reales son los que tienen decimales y los enteros son los que tienen los que no lo tienen o que no tienen decimales, que son un número entero. Entonces, en este caso, si yo tengo un lenguaje fuertemente tipado y, por ejemplo, intento poner 12,02 en un número que yo dije que era entero, pues tal vez no me dé error o tal vez sí. Pero en caso de que sí me dé error, yo podría usar un tipo de conversión que hay en los lenguajes para decir que en caso de que sea real y que simplemente lo quiero guardar en un número entero, pues que me quite los decimales. Así que hay que tener en cuenta estos dos tipos de lenguajes. Algunos ejemplos de lenguajes de programación fuertemente tipados serían como los de C#, Java, C++, lenguajes que nosotros necesitamos poner de fijo lo que es el tipo de variable. Y en lenguajes débilmente tipado, por ejemplo está PHP y puede ser JavaScript también, que tenemos la variable que nosotros escribimos la palabra var y simplemente con eso ya vamos a poder ingresar cualquier dato que ocupemos. Y bien, continuando con el tema, vamos a ver entonces lo que son operadores matemáticos, que quiere decir que nosotros ahora que ya podemos tener variables y podemos ponerles un tipo, por ejemplo números, vamos a poder entonces hacer operaciones matemáticas con ellas. Y bien, entonces los operadores matemáticos, los principales y los más conocidos o más utilizados, los básicos,
serían los siguientes. En primer lugar está la suma, que se escribe con un signo de un más. Casi que en todos los lenguajes de programación se escribe este más para indicar que es una suma. En la resta se escribiría un guión indicando el bueno, el menos. En la multiplicación escribiríamos un asterisco. En la división un slash. En la potenciación escribimos este símbolo que parece un techito. Y para obtener el resto de la división vamos a poner la palabra mod. Esto es casi que estándar en todos los lenguajes de programación. Casi que sí se van a utilizar estos tipos de signos. Esto al menos en lo que son los lenguajes actuales. Y bueno, entonces para poder seguir en lo que es el pseudocódigo y en lo que es el diagrama de flujo, pues entonces vamos a tener una nueva palabra que va a ser leer. En este caso leer significa que es una entrada, una lectura. Y bueno, son los datos que vamos a obtener del usuario para procesarlos luego, asignándolos a una variable que nosotros creemos. Y bueno, la operación de lectura entonces lee un dato y lo asigna a la variable. Por ejemplo, podríamos escribir leer número, suponiendo que número es una variable que anteriormente hayamos hecho o creado. Esta instrucción entonces pide al usuario un valor que será asignado a la variable número, o sea que en número se va a almacenar lo que es el valor ingresado por el usuario. Y bueno, entonces el ejemplo completo, que sería de un pseudocódigo, podríamos entonces poner como proceso que es la suma de dos números. El autor sería Eduardo. Ponemos entonces, recordamos, inicio, las variables sería num1, num2 y resultado, que serían números enteros. Luego ponemos escribir y podríamos, por ejemplo, yo puse calcular la suma de dos números. Ponemos otra vez escribir, en este caso ya para indicar lo siguiente, que yo puse escribe el valor de número 1. Y luego ponemos la palabra leer y num1, que es en el nombre de la variable. Ahí estamos diciendo que lo que vamos a leer lo vamos a ingresar dentro de la variable num1. Luego pongo otro escribir y pongo que escribe el valor del número 2. E igualmente vamos a escribir leer y num2. Ok, entonces luego en resultado yo pongo resultado igual. Sería a num1 y usamos entonces el operador matemático de la suma, que sería el símbolo de más. Y ponemos num2. Ahí estoy diciendo entonces que el resultado va a obtener el valor de la suma de esos dos números. Y por último voy a poner escribir. Y entre comillas dobles, en este caso pongo la suma del número es. Y vemos que aquí pongo yo una coma y pongo resultado. En lo que son los lenguajes de programación, la coma o el más a la hora de nosotros escribir una cadena indica concatenación. Lo que quiere decir es que va a unir dos cosas. En este caso está uniendo lo primero, que es un texto que yo estoy diciendo, que sería la suma del número es. Y estaría uniendo también lo que es el resultado. En lenguajes de programación, este resultado, al ser un número en algunos lenguajes de programación, habría que poner o indicar que ese resultado hay que convertirlo a una cadena. En otros no es necesario, pero en algunos sí. Y bueno, en este caso, en este ejemplo, yo puse una coma también en medio del resultado y de la cadena, pero también en otros lenguajes de programación también se puede utilizar el símbolo más. Lo que técnicamente estaría diciendo es que estamos sumando las dos palabras, por así decirlo. Estamos sumando lo que es la cadena que dice la suma de número es, y estamos sumándole el resultado, que en ese caso haría como el papel de otra cadena, que entonces nos indicaría lo que es la suma del número. Y por último entonces escribimos la palabra fin. Y entonces bueno, lo que es el diagrama de flujo, tenemos que empezamos con inicio, como siempre, ponemos las variables, en este caso sería num1, num2 y resultado. Luego vamos a decir que vamos a calcular la suma de dos números. Vamos a pedirle que escriba el valor de número 1. Y bueno, este símbolo que está aquí, este círculo que está aquí, indica que cuando es muy grande lo que es el diagrama de flujo y tenemos que hacer un salto de página, que no nos cabe, digamos, todo para abajo, pues escribimos este símbolo, este círculo, indicando que va a continuar más adelante. Entonces yo aquí pongo leer num1, que sería básicamente donde estoy pidiendo que ingrese el número para poder meterlo en lo que es la variable. Luego pongo que escribe el número 2, lo leo y lo ingreso en lo que es la variable num2. Y por último, en este símbolo que vemos ahora, que es un rectángulo, es donde se van a crear lo que son procesos, que en este caso sería que el resultado es igual a num1 más num2. Otra vez hacemos un salto de lo que es la página y ponemos entonces la suma de los números es resultado. ¿Ok? Y le ponemos fin al final. Entonces, este sería lo que es el diagrama de flujo del pseudocódigo anterior. Y bueno, entonces ahora para finalizar vamos a dar una práctica que es que ustedes pueden utilizar lo que vimos anteriormente
Para hacer el área de un triángulo, pedir un nombre y un teléfono a una persona. Y también otro puede ser el de hacer una suma o restar o multiplicar o dividir o cualquier operación que ustedes quieran, con al menos 5 números. Entonces podrían hacer lo que es el pseudocódigo y también el diagrama de flujo para practicar. Ok, entonces eso sería por este video, nos vemos en el próximo.